Buenas noches, que Dios les bendiga. Qué lindo tiempo en la presencia de Dios. Quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Versículos 27 al 32. Y esto lo está hablando en relación con la cena del Señor. Todos sabemos lo que dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, y continúa hablando de lo que nosotros en unos instantes vamos a participar, pero continúa en esta primera carta a los Corintios diciendo lo siguiente el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. ¿Por qué está hablando el apóstol Pablo acerca de comer indignamente sin discernir el cuerpo del Señor? ¿En qué consiste esto? Hay algunos que interpretan este texto como que al comer de la Santa Cena hay que cerrar los ojos bien fuerte y no ver para ningún lado. El catolicismo habla de que en el momento de recibir la hostia no hay que morderla, porque eso sería participar indignamente. Pero ¿en qué consiste esto? Bueno, acá está hablando sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Y a qué se refiere con el cuerpo del Señor? A la iglesia. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. Creo que en alguna ocasión lo había hablado, lo había comentado, pero viene bien entender esto. Antiguamente, antes de que hubiera templo, el pueblo de Israel se estaba formando y sabía que tenía que rendirle culto al Señor. Los patriarcas, en especial Abraham, Isaac, Jacob, ellos cada vez que tenían un encuentro con Dios, levantaban un altar en ese lugar. Y justamente la palabra altar daba la idea como que ese lugar era una antena de Dios. Yo creo que si se pudiera transformar en una película de ciencia ficción, uno decía, ahí apareció Dios, es como que uno entra en ese cilindro de viaje a las estrellas y ahí se conecta con Dios, ¿no? Una cosa media rara de esas. Y tomaban conciencia, este es el lugar de la presencia de Dios. Pero cuando Dios forma a su pueblo y les da leyes y les da sentido de comunidad, sentido de pueblo, sentido de iglesia, porque la palabra eclesia significa comunidad. Y cuando Israel comienza a tener sentido de comunidad, entonces les da leyes y entre esas leyes les dice que no podrían ofrecer sacrificio en ningún lugar que no fuese el lugar que Dios les había señalado. Así que a partir de ese momento, junto con esa ley de que no podían ofrecer sacrificio en cualquier lugar, les da las ordenanzas para construir el tabernáculo. El tabernáculo era esa carpa, era esa tienda donde ofrecían sacrificio a Dios, porque era el lugar de la presencia de Dios. Justamente el tabernáculo tenía el lugar santo, que era donde se ofrecían los sacrificios, y el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, y ahí estaba la gloria de Dios. El nombre que se le da a la gloria de Dios es Shekinah, que significa la presencia de Dios, la gloria de Dios, y nadie podía entrar. Es interesante que los únicos que podían entrar una vez al año eran los sumos sacerdotes. Así que el sumo sacerdote sacrificaba un becerro y luego de haber sido untado con esa sangre del becerro, como diciendo que ya era libre de culpa porque el becerro había pagado, ahí el sacerdote podía entrar al templo y ofrecerle incienso al Señor.
Cuando Israel dejó de peregrinar por el desierto, ya no hacía falta un templo que se armara y desarmara porque estaban en un lugar fijo. Así que levantaron el templo en Jerusalén, el famoso templo que Salomón construyó, un lugar que también era el lugar de la presencia. No es que la presencia de Dios solamente estaba ahí, porque cuando Salomón consagró ese templo, lo inauguró, él dijo: no podemos pensar que acá estás, porque ni los cielos ni de los cielos te pueden contener. Pero este lugar es el lugar que representa tu presencia. Y otra vez los sacerdotes ofrecían sacrificio en el lugar santo, y luego el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez que había sido lavado, y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí estaba la presencia de Dios. Con el tiempo, el templo pasó a ser el lugar de la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Jesús apareció, al poquito tiempo, Él entra al templo y se encontró con que el templo estaba siendo profanado. ¿De qué manera estaba siendo profanado el templo? En que, como para poder sacrificar uno tenía que llevar un animal, dijeron los sacerdotes: vamos a tener un buen negocio, vamos a hacer un buen negocio. Vamos a aprovechar y vamos a vender animales ahí en el templo. Así la gente no tiene que trabajar y pueden estar ahí, compran el animal y lo ofrecen en sacrificio, y se acabó esto de tener que buscarlo. Estaban robándole la gloria a Dios, porque el animal que cada uno tenía que sacrificar tenía que ser un animal criado por uno mismo, tenía que ser un animal que uno se sintiera identificado, no algo que comprara meramente con plata. Pero además, ¿qué tenían que hacer los animales en el templo? Solamente se llevaban para sacrificar. Pero en las puertas del templo lo transformaron en un verdadero mercado, en una verdadera feria. Y encima de eso, en aquel tiempo se manejaban diferentes tipos de moneda. Estaban los judíos que seguían manejando su moneda, que llevaban durante muchos años, pero también estaba la moneda romana, que era la moneda que había impuesto el Imperio Romano. Y los judíos, cuando iban al templo a sacrificar, tenían que usar moneda romana porque tenían que pagar peaje. ¿Te diste cuenta que el peaje no es invento nuevo, no? Los romanos cobraban peaje, así que echen las culpas a los romanos, ¿no? Cobraban peaje porque eran caminos que ellos habían hecho. Y para pagar ese peaje había que pagarlo con moneda romana. Así que el pobre judío, cuando entraba al templo, se encontraba con que tenía moneda romana, y el impuesto al templo también se cobraba con moneda romana, porque como los romanos lo habían construido para los judíos, ellos se seguían cobrando. Así que todos tenían moneda romana. Pero cuando llega el momento de sacrificar el animal, los judíos van a comprar un animal y ahí se encuentran que no les reciben la moneda romana. Tenían que pagar con moneda judaica porque la romana tenía ídolos y otras cosas. Y como no aceptaban esa moneda esa moneda romana, había al lado de donde vendían animales, había una casa de cambio. La habían pensado, ¿eh? Y ahí cambiaban, y otra que el blue, que el mercado negro, que el dólar solidario, el dólar país, que se lo cobraban mucho más el dinero. Así que la gente, cuando iba al templo, no se encontraba con un lugar que representaba la gloria de Dios, sino que se encontraba con un lugar maloliente, porque los animales no piden permiso para ir al baño. No sé si entendés lo que te quiero decir. Un lugar maloliente, lleno de ruido, de balidos de oveja, mugido de vaca, cacareo de gallina. Gente a viva voz ofreciendo sus productos, cambistas que se aprovechaban. La gloria de Dios se había visto empañada por la corrupción que había, con la contaminación que había, donde la gente ya no podía ver la gloria de Dios, porque veía tanta mugre delante que le costaba ver la gloria del Señor. Y cuando Jesús llega al templo,
Ve esas personas que ya no podían concentrarse en Dios porque veían todo ese negocio y se llenó de ira. Ahí está el famoso salmo que dice: el celo por tu casa me consume. Así que el Señor improvisó unos látigos, volcó las mesas de los cambistas. Ahí estarían los cambistas: mis dólares, mis dólares. ¿Qué? ¿Dólares? ¿Dólares? Eso lo aplicamos para el terreno de al lado. Bueno, no. Me trabuqué. Y las gallinas, las ovejas, todo. Y les arruinó el negocio. Y los sacerdotes que tenían su negocio en esto, se le acercaron y le dijeron al Señor: ¿con qué autorización? ¿Quién te autorizó para hacer esto? Bueno, en términos bíblicos, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús dijo: esta es la casa de mi Padre y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y ellos dijeron: esta casa es de Dios. ¿Cómo tu Padre? Mi Padre es Dios. Y ahí le pidieron una señal. ¿Y qué señal da Jesús? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y lo primero que pensaron los sacerdotes era que Jesús estaba instigando la destrucción de ese templo físico. Otros no entendían qué quería decir, pero cuando Jesús resucitó, todos se dieron cuenta de lo que había querido decir. Él no estaba hablando del templo físico, sino estaba hablando de su cuerpo. Así que a partir de ese momento, cuerpo y templo vienen a ser lo mismo. El cuerpo de Jesús era el templo de Dios porque la gloria de Dios estaba en Jesucristo. Así que Jesús estaba diciendo: yo soy el que lleva la gloria del Padre. Destruyan este templo y van a ver cómo en 3 días lo levanto, hablando de la resurrección. Así que Jesús pasó a ser el templo, el lugar de la gloria de Dios. Pero ese templo fue destruido, fue crucificado. El celo por tu casa me consume. ¿Qué quiere decir? Que por haber tenido celo por la casa de Dios, fue consumido, fue crucificado. Pero ascendió y está reinando a la diestra del Padre. Y uno dice: ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos sin templo. Todos sabemos muy bien que unos pocos años después el templo fue destruido, el templo de Jerusalén. Y hasta hoy los judíos no tienen templo y no pueden ofrecer sacrificio porque no hay templo. Y uno dice: ¿y ahora qué hacemos sin templo? Pero Jesús le había anticipado al apóstol Pedro y le había dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ahora nosotros somos templo de Dios. Quiere decir que la gloria de Dios está con nosotros. Quiere decir que la iglesia no es el edificio. Vos te vas y la gloria se va también. Por eso, en la China, los cristianos se reúnen en lugares que no son templos. Y ahí la presencia de Dios está. Por eso los primeros cristianos en Roma se reunían en esos cementerios que tenían olor a descomposición de cuerpo, un olor horrible y un lugar horrible, pero ahí estaba la gloria del Señor. Por eso se juntan 2 o 3 creyentes en un hospital, oran y ahí sienten la gloria del Señor. Por eso donde hay 2 o 3 reunidos en nombre de Cristo, Cristo está. Quiere decir que nosotros, iglesia del Señor, somos el templo del Espíritu Santo y somos cuerpo de Cristo también. Y acá está lo que Pablo dice: si no discernimos el cuerpo de Cristo, y lo dice unos capítulos más adelante, dice: o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. El que destruyere el templo, Dios lo destruirá a él. Y no falta algún creyente que dice: está hablando de
el cuerpo y está hablando del cigarrillo. Bueno, es verdad que el cigarrillo destruye el cuerpo, ¿o no? Como cristiano, no fumo, no porque la religión no me lo permite, sino porque Cristo me ha dado la suficiente inteligencia como para no destruirme de una forma tan tonta. Y eso lo hizo con vos también. Pero, cuando Pablo está hablando de destruir el templo, está hablando de corromperlo. ¿Por qué? Y ya con esto voy a terminar. Porque los primeros cristianos habían empezado a corromper, a pudrir la iglesia de Dios. ¿Cómo? Con divisiones. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Boca, que Dios tenga misericordia. Yo soy de River, más misericordia todavía. Yo soy de Banfield, gloria a Dios. ¿Te diste cuenta? A veces cuando metemos ideas del mundo en la iglesia, la dividimos. Dejás meter la política en la iglesia y empezás a dividirla. Dejás meter el fútbol en la iglesia. Y no estoy diciendo que el fútbol es el diablo, no. Lo que estoy diciendo, cuando se te entra en la carne una pasión que no es Cristo, empezás a dividirte. Cuando empezás a juzgar a aquellas personas que te parecen distintas a vos y que actúan distintos a vos, y vos crees que sos el que está bien y el otro es el que está mal, estás dividiendo el cuerpo de Cristo. Cuando vivís con orgullo, juzgando a otros, estás dividiendo, estás corrompiendo el cuerpo de Cristo. Y así como en los tiempos de Jesús había personas que haciendo su propio negocio, en el negocio de Dios, corrompían a ese templo, en nuestros días puede haber cristianos que por vivir una vida individualista, llena de orgullo, llena de resentimiento, falta de perdón, falta de amor y falta de tantas otras cosas que son fruto del Espíritu, corrompen a la iglesia del Señor. Un mal ejemplo corrompe a la iglesia del Señor. Un lenguaje inapropiado corrompe a la iglesia del Señor. Un comentario fuera de lugar corrompe a la iglesia del Señor. Y cuando uno corrompe al templo, Dios entra con juicio. Por eso, en un instante vamos a participar de la mesa del Señor. Pero nos advierte Pablo de que al participar de la mesa del Señor estamos recordando que Cristo entregó su templo, entregó su cuerpo y derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad y para hacernos aptos para ir al cielo. Por eso dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero si yo al participar de la mesa del Señor no tengo en cuenta que mi hermano que está al lado es lavado por la sangre de Cristo, por lo tanto es tan importante como yo. Que aquella otra persona que parece un pequeñito y que hasta me parece medio desubicado, es tan valioso como yo. Y cuando dejo de mirar a las personas con mis ojos humanos y los veo a través de Cristo, ahí estoy participando dignamente. Pero cuando empiezo a mirar con la carne a cada uno, voy diluyendo, destruyendo al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor. Por eso hoy, al participar de la mesa del Señor, vamos a mirarnos cada uno a los demás tras la sangre del Cordero.